La historia del sastre que confeccionó un vestido para una novia de los genios representa una de las narraciones más extraordinarias y cautivadoras que he conocido, siendo además un relato completamente verídico. Este artesano se había ganado un prestigio excepcional en su ciudad, donde no solo cosía prendas exquisitas, sino que también comercializaba las telas más finas. Su reputación era tal que los clientes hacían largas filas para obtener sus servicios, especialmente las damas más distinguidas del lugar. Una noche, tras una jornada extenuante de trabajo, el sastre se disponía a cerrar su establecimiento para regresar a casa cuando una misteriosa mujer hizo su aparición. Al informarle que ya había terminado el horario de atención y pedirle que regresara al día siguiente, el artesano experimentó una sensación perturbadora en presencia de aquella extraña visitante. Era como si un escalofrío de terror recorriera su cuerpo, una sensación de respeto temeroso que jamás había experimentado. La frialdad que emanaba de aquella figura resultaba desconcertante, y su aspecto físico generaba una inquietud profunda. El rostro de la mujer poseía una palidez extrema, como si la sangre hubiera abandonado completamente sus venas, mientras vestía una túnica negra que se extendía hasta el suelo. Su voz, cuando finalmente habló, resonó con un timbre masculino y áspero que heló la sangre del sastre. Le explicó que no podía esperar hasta el día siguiente, pues había viajado desde una ciudad muy lejana específicamente para encargarle un traje de bodas, cuya ceremonia tendría lugar en pocos días. ¿Te imaginas encontrarte en una situación tan extraña y sobrenatural? Si esta historia te está cautivando tanto como a mí, no olvides suscribirte para descubrir más relatos fascinantes como este. Aunque el miedo se apoderaba de él, el sastre sintió vergüenza de rechazar el encargo después de escuchar las circunstancias de la mujer, por lo que accedió a tomar las medidas necesarias. Le prometió que el vestido estaría listo en apenas 2 jornadas. Cuando tomó la cinta métrica y solicitó a la cliente que se girara para medir la distancia entre sus hombros, descubrió algo verdaderamente perturbador. De aquella misteriosa figura emanaba un calor extraño acompañado de un intenso aroma a azufre que hizo que el terror se intensificara en el corazón del artesano. Intentando mantener la compostura para no revelar su creciente pánico, decidió repetir las mediciones, pensando que quizás había cometido un error. Para su asombro, la segunda medida resultó completamente diferente a la primera, lo que lo llevó a pensar que efectivamente se había equivocado inicialmente. Decidió intentar por tercera vez, y fue entonces cuando su cuerpo se estremeció de horror al comprobar que las medidas cambiaban dramáticamente en cada intento. Tratando de mantener la calma, colocó la cinta sobre los hombros de la mujer para medir su estatura completa, momento en que ella reaccionó con evidente irritación, ordenándole que no se acercara más de lo necesario. El sastre se disculpó inmediatamente y se alejó, observando cómo la misteriosa cliente extraía una tela de sus pertenencias y la depositaba sobre su mesa de trabajo. Le indicó que deseaba que su vestido fuera confeccionado con aquel material específico. El asombro y el temor del artesano se incrementaron al tocar aquella extraña tela, pues jamás había visto algo similar en toda su carrera. La tela presentaba un color negro tan intenso que parecía absorber la luz misma, desprendiendo un aroma a humo quemado que resultaba asfixiante. Su textura era extremadamente áspera, haciendo que el sudor brotara de la frente del sastre debido a la tensión acumulada. Intentando disimular su inquietud con una sonrisa forzada, comentó que el material parecía de excelente calidad y que probablemente no era originario de su región. La mujer no respondió a su observación, limitándose a observarlo en un silencio sepulcral que resultaba aún más inquietante. El sastre, sintiéndose cada vez más incómodo,
Reiteró que el vestido estaría completamente terminado en el plazo de 2 días. Sin pronunciar una sola palabra adicional, la misteriosa cliente abandonó el establecimiento, dejando al artesano sumido en una perplejidad que lo acompañaría durante toda la noche. Mientras se dirigía a su hogar, el sastre no podía dejar de preguntarse si había sido testigo de uno de esos encuentros sobrenaturales de los que algunas personas hablaban, cuando afirmaban haber conocido a una genia que había adoptado forma humana, o si simplemente su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Al amanecer del día siguiente, el sastre se dirigió a su taller, siguiendo su rutina habitual. Comenzó su jornada con oraciones y recitaciones del Corán, como era su costumbre diaria, antes de ponerse manos a la obra. Trabajó durante un breve período, antes de recordar el extraño encargo de la tela negra y que la cliente regresaría en apenas 2 días, por lo que decidió posponer el resto de sus tareas. Cuando extrajo aquel misterioso material y lo colocó sobre su mesa de trabajo, su mente se sumió en una especie de trance, mientras sus ojos permanecían fijos en la tela durante varios minutos, hasta que finalmente recobró la conciencia, pidiendo perdón a Dios, y comenzó a trabajar. Sin embargo, cuando intentó utilizar su máquina de coser, descubrió que ésta se había averiado inexplicablemente, a pesar de que funcionaba perfectamente el día anterior. Revisó minuciosamente el equipo sin encontrar defecto alguno. Pasó toda la jornada intentando reparar la máquina sin éxito alguno, hasta que llegó la noche y decidió regresar a casa. Súbitamente, en el momento exacto de la cita anterior, la misteriosa mujer apareció nuevamente ante él, exigiendo saber dónde estaba su vestido. El sastre le explicó que la máquina se había averiado y que no había podido completar el trabajo, pero ella lo interrumpió con visible cólera. Le advirtió que no jugara con ella, recordándole que había prometido entregar el vestido en 2 días. Enfatizó que una promesa era sagrada y que no tolerarían ningún incumplimiento, amenazándolo con consecuencias terribles si no cumplía su palabra. Al regresar a su trabajo, el sastre intentó encender su reproductor de Corán como de costumbre, pero descubrió que también se había averiado sin razón aparente, exactamente igual que había ocurrido con la máquina de coser. Sin embargo, cuando se acercó a su máquina y presionó el botón de encendido, ésta comenzó a funcionar perfectamente, como si nunca hubiera estado descompuesta. El artesano comenzó a conectar los eventos y se dio cuenta de que el Corán había sido la causa de que la máquina no funcionara el día anterior. Ahora que no había encendido las recitaciones sagradas en su taller, la máquina operaba normalmente. Extrajo la extraña tela negra, preguntándose si el trabajo sería sencillo y rápido, o si le deparaba nuevas sorpresas, especialmente considerando que esta era la noche definitiva que determinaría su destino con aquella misteriosa mujer. Para su asombro, tan pronto como comenzó a coser aquel material extraordinario, este comenzó a deslizarse por la máquina con una fluidez sobrenatural, como si el propio tejido se cosiera por sí mismo. Fue la labor más rápida que había realizado en toda su carrera. Terminó el vestido mucho antes de lo esperado, y sin duda se trataba de la prenda más extraña que había confeccionado en todos sus años de experiencia. Esperó pacientemente a que la mujer llegara para recoger su encargo según lo prometido. Como era de esperarse, a la hora exacta de las citas anteriores, la misteriosa cliente ingresó al establecimiento. El sastre presentó el vestido terminado, y ella extrajo una cantidad extraordinariamente grande de dinero, depositándola sobre la mesa del artesano. La suma era absolutamente fantástica para los estándares del sastre, quien inmediatamente protestó diciendo que era demasiado dinero. La mujer simplemente hizo un gesto con la mano, indicándole que tomara el dinero. Luego se giró y salió del local, dejándolo completamente atónito y perplejo. A pesar de experimentar una sensación extraña,
El sastre decidió que mantendría en secreto todo lo ocurrido, sin compartirlo con nadie. Contó el dinero con gran alegría, maravillándose por la magnitud de la suma recibida. Al llegar a casa, su esposa notó inmediatamente la sonrisa en su rostro y le preguntó sobre el motivo de su alegría. El sastre le contó que había confeccionado un vestido de bodas para una cliente que lo había recompensado generosamente con una suma considerable, probablemente porque se trataba de una mujer adinerada. Su esposa se alegró mucho y solicitó ver el dinero. El artesano introdujo la mano en su bolsillo, pero no encontró absolutamente nada. Comenzó a revisar frenéticamente todos sus bolsillos como un enloquecido, repitiendo que el dinero había estado allí y preguntándose dónde había desaparecido. Su esposa comenzó a sentir asombro, confusión y temor de que su marido hubiera perdido la razón. El sastre regresó corriendo a su taller y encontró un trozo de tela sobre la mesa con el dinero envuelto en su interior. También notó algo escrito en el tejido que no había observado anteriormente debido a su gran asombro en ese momento. Al desdoblar la tela, descubrió un mensaje que decía que era una genia enviada por el rey de los genios para encontrar a una persona virtuosa y noble que pudiera ayudarlo en su crisis. El mensaje continuaba explicando que si aceptaba ayudar a su señor, la encontraría esperándolo al día siguiente, después de la llamada del amanecer, y que si se negaba, tenía todo el derecho a hacerlo y no le exigiría que devolviera el dinero que le había entregado. El sastre no podía creer lo que leía, por lo que decidió consultar con su esposa. Cuando le relató el contenido del mensaje, ella permaneció en silencio por un momento antes de responder. Le dijo que la mujer para quien había cosido el vestido era efectivamente una genia, y que lo había sabido cuando él mencionó que de ella emanaba un aroma a azufre. Sin embargo, basándose en el tono del mensaje y su manera de comunicarse, parecía tratarse de un genio creyente que no causaba daño ni agredía a las personas. Su esposa le aseguró que no había peligro alguno en acudir a su encuentro, escucharlo y ayudarlo si estaba dentro de sus posibilidades. Aunque el sastre se sentía indeciso y temeroso, las palabras optimistas de su esposa lo llenaron de valor y decidió ir al encuentro del genio. El artesano abandonó su hogar para encontrarse con la genia, aunque los sentimientos de miedo y duda continuaban acompañándolo. Al llegar a su taller, encontró efectivamente a la genia esperándolo tal como había prometido en el mensaje. El terror se apoderó del sastre, quien no sabía cómo reaccionar, pero la genia le habló para tranquilizarlo. Le dijo que no temiera, pues era una genia creyente que no lastimaba a los seres humanos y que podía estar tranquilo. Le pidió que la siguiera hasta el lugar donde se encontraba el rey de los genios para que escuchara su historia y decidiera si aceptaba o no ayudarlo. La genia comenzó a caminar y el sastre la siguió hasta llegar a una cueva oculta en medio de las montañas. Entraron en la caverna y el sastre la siguió al interior. Una vez establecido dentro de la cueva, el artesano encontró a un hombre de complexión robusta, pero cuyo cuerpo se había transformado en piedra, quedando únicamente su cabeza en estado natural. Cuando le preguntó quién era, el hombre respondió que era el sultán y que había sido hechizado junto con su batallón de genios. El hechizo había sido obra de su visir, en quien había confiado completamente, pero quien resultó ser un hechicero enviado por el líder de los brujos para actuar contra él. Los hechiceros habían descubierto sus planes de atacarlos con la ayuda de su batallón de genios, debido a que su tiranía sobre el pueblo, mediante el uso de la magia y la brujería, se había vuelto insoportable. El sastre comprendió que quien tenía ante sí era realmente el sultán de las tierras, quien había desaparecido aproximadamente 10 años atrás. En aquel entonces, todos pensaron que el sultán se había ahogado en el mar después de emprender una misión que requería navegar. Pero la realidad era completamente diferente.
El sastre preguntó qué podía hacer para ayudarlo, y el sultán le explicó que los hechiceros lo habían transformado en la forma que ahora podía observar, y que solo habían logrado hacerlo gracias al poder de la piedra negra. Los brujos habían obtenido esta piedra después de extraerla de un sótano ubicado bajo un palacio abandonado en el interior del bosque. Según se rumoraba, donde se encontraba la piedra negra, también existía cerca un anillo que servía como su guardián, capaz de quemar a los demonios y hechiceros con solo acercarse a él. Muchos hechiceros habían perecido en sus intentos de extraer la piedra negra, hasta que finalmente recurrieron a un hombre virtuoso, convenciéndolo de que su propósito para poseer la piedra era salvar a personas cuyas enfermedades habían resultado incurables, utilizando el poder de la piedra para su sanación. De esta manera, los hechiceros lograron obtener la piedra negra con la ayuda del hombre virtuoso. Por esta razón, el sultán había enviado a todos sus soldados genios a dispersarse y buscar a un hombre noble y valiente que los ayudara en la misión de encontrar el anillo. Todos los soldados habían fallado en encontrar a la persona adecuada, excepto la genia para quien el sastre había confeccionado el vestido, quien había encontrado en él todas las cualidades que buscaban. El sultán le solicitó que buscara el anillo capaz de devolverlos a él y a sus genios a su forma natural, comprometiéndose a proporcionarle todo lo que necesitara, además de uno de sus soldados como acompañante. El sastre reflexionó brevemente y pidió al sultán un tiempo para considerar el asunto y consultar con su esposa. Efectivamente, el sastre regresó a su casa y relató a su esposa todo lo que había experimentado. Ella le respondió que la decisión era completamente suya. Pasaron 6 días, durante los cuales el sastre no sabía qué hacer, pensando constantemente en el asunto, hasta que comenzó a sentir remordimientos de conciencia cada vez que recordaba el estado en que había encontrado al sultán. El 7º día, cuando el sastre regresaba a casa, después de terminar su trabajo en el taller, recordó que había olvidado el pan de la cena en su establecimiento, por lo que regresó a buscarlo. Al acercarse, vio que las llamas consumían su taller y que la gente intentaba extinguir el incendio. El sastre se sintió devastado, pero se unió a ellos en la tarea de combatir el fuego hasta que finalmente lo extinguieron. Agradeció a todos por su ayuda, pero notó que un joven se había herido la mano. Al preguntarle cómo se había lastimado, el joven respondió que se había herido mientras intentaba romper la ventana, pensando que el sastre aún estaba dentro del taller. Justo antes de entrar para rescatarlo, lo había visto llegar, lo que lo tranquilizó al saber que no había estado en el interior durante el incendio. En ese momento, el sastre decidió que ayudaría al sultán sin importar las consecuencias. Se dirigió a su esposa y le comunicó su decisión. Ella se alegró enormemente y le aseguró que había tomado la decisión correcta. Caminó hacia la cueva donde se encontraba el sultán, y al llegar descubrió que los soldados del sultán habían preparado provisiones, dinero y el animal que lo transportaría. El sultán le dijo que si Dios lo liberaba de aquella crisis, lo convertiría en uno de sus más cercanos allegados. Le explicó que ahora se dirigiría hacia el bosque acompañado por uno de sus soldados, quien estaría al tanto de cada uno de sus movimientos paso a paso. El sastre y el genio que lo acompañaba se pusieron en marcha, y al llegar al bosque, el artesano deseaba pasar un día allí para descansar y recuperar fuerzas. Sin embargo, el genio le advirtió que se rumoreaba que quienes pernoctaban en aquel lugar desaparecían sin dejar rastro. No obstante, el sastre no prestó atención a las palabras del genio, pensando que se trataban solo de rumores sin fundamento. El oasis parecía tranquilo, con árboles frutales y sombras refrescantes que cautivaban a cualquier visitante con su belleza, sin mostrar señales de los peligros que se decían sobre él.
El genio le dijo que si insistía en pasar tiempo en el bosque no había problema, pero que debía alejarse del centro del bosque al atardecer y buscar refugio en alguno de sus extremos para pasar la noche. El sastre aceptó el consejo del genio y cuando llegó la hora del atardecer, trasladó su tienda fuera del bosque y eligió un lugar cercano, con vista al hermoso paisaje del bosque para pasar la noche. En cuestión de momentos, la tierra comenzó a temblar violentamente. El sastre se aterrorizó y salió rápidamente de su tienda para presenciar una escena que jamás habría creído posible. Vio cómo el oasis de agua se agrietaba y devoraba sus propias aguas. Luego consumía los árboles y la vegetación circundante, convirtiendo el lugar en un desierto árido donde antes había existido un oasis paradisíaco. El sastre permaneció petrificado en su lugar, incapaz de creer lo que presenciaba, hasta que el genio habló y le explicó que los hechiceros habían creado esta trampa y otras similares en todas las direcciones que rodeaban el área, utilizando los poderes de la piedra negra. Ahora continuarían su camino hacia el bosque. Mientras se acercaban al bosque, el genio le informó que los hechiceros descubrirían su identidad y sabrían que era un servidor del sultán. La única manera de evitar ser descubiertos era ingresar al bosque cuando la vigilancia de los hechiceros y sus seguidores en las entradas del bosque fuera menor, lo cual ocurría durante la llamada del amanecer. El genio solicitó al sastre que ingresara al bosque solo, mientras él esperaría el momento apropiado para reunirse con él. El sastre se adentró en el bosque, y lo primero que notó fue la abundancia de locos y perturbados mentales que se encontraban por todas partes, hasta el punto de que no pudo hallar a una sola persona cuerda a quien preguntar sobre direcciones. Continuó su camino hasta llegar a una pequeña aldea cuando ya había caído la oscuridad, por lo que decidió tocar la puerta de alguna casa y solicitar hospedaje para pasar la noche. Se dirigió hacia la casa más cercana y llamó a la puerta. Un hombre jorobado abrió la puerta y lo recibió calurosamente. Le sirvió la cena y le preparó un lugar para dormir. El sastre se acostó y cayó en un sueño profundo debido al cansancio del viaje, cuando súbitamente escuchó una voz susurrante que le decía que escapara antes de que le sucediera lo mismo que había ocurrido a los habitantes de la aldea. El sastre se aterrizó, pero reconoció que la voz pertenecía al genio, por lo que le preguntó sobre la razón que lo motivaba a prohibirle pernoctar allí. El genio le informó que los habitantes de la aldea trabajaban para los hechiceros y se dedicaban a robar la razón de los visitantes para facilitar que los brujos los utilizaran cuando fuera necesario. El genio pidió al sastre que lo siguiera y lo llevó hasta la casa de un anciano sabio que era amigo del sultán. El anciano los recibió con la mayor hospitalidad y los honró extraordinariamente. Después de enterarse de que habían llegado en busca del anillo que salvaría a su amigo el sultán de los hechiceros, les dijo que si deseaban obtener el anillo, primero debían dirigirse al hombre virtuoso que había sido engañado por los hechiceros para ayudarles a extraer la piedra negra y preguntarle sobre el lugar donde había extraído la piedra, pues allí se encontraría definitivamente el anillo. El sastre y el genio se dirigieron hacia la casa del hombre virtuoso, y cuando llegaron a su encuentro, le solicitaron su ayuda. El hombre virtuoso les confesó que los hechiceros le habían advertido que no revelara sus secretos o acabarían con su vida, pero que se sentía culpable por lo que había proporcionado a los brujos, a pesar de que sus intenciones habían sido nobles. Explicó que después de que los hechiceros obtuvieron la piedra negra, tomaron control del palacio del sultán y comenzaron a hechizar a cualquiera que se acercara al palacio. Ahora deseaba corregir su error, por lo que los ayudaría a encontrar el anillo. Les dijo que comenzarían el trabajo durante el eclipse lunar, que ocurriría esa misma noche, por lo que debían partir inmediatamente y acercarse lo más posible al palacio. Sin embargo, les advirtió que no podría ayudarles en la misión,
porque a él le aplicaba la misma condición que a los demás, perdiendo el conocimiento durante el eclipse. Su papel se limitaría únicamente a informarles sobre el momento apropiado para ingresar al sótano del palacio y comenzar la excavación. El sastre, el genio y el hombre virtuoso partieron y se establecieron en un lugar cercano al palacio, esperando el eclipse lunar. Pasaron varios minutos, y finalmente comenzaron a aparecer las primeras señales del eclipse lunar en el cielo. El sastre y el hombre virtuoso se prepararon, y el genio confirmó esto después de sentir que perdería el conocimiento. El hombre virtuoso y el sastre se dirigieron al sótano del palacio, donde había sido extraída la piedra negra, y comenzaron a excavar y buscar el anillo. El tiempo pasaba rápidamente, y la oscuridad comenzaba a disiparse del rostro de la luna, por lo que aceleraron la excavación, esperando encontrar el anillo durante los pocos momentos que les quedaban. Desafortunadamente, el eclipse lunar terminó, y los demonios sintieron su presencia dentro del sótano del palacio, por lo que se apresuraron hacia ellos con intención de lastimarlos. El sastre y el hombre virtuoso se llenaron de miedo, pensando que encontrarían su muerte inevitable, pero se sorprendieron cuando el primer demonio que se acercó se incendió completamente. Se dieron cuenta de que estaban cerca del anillo y que solo necesitaban continuar excavando. Efectivamente, persistieron en la excavación sin descanso y finalmente obtuvieron el anillo que habían estado buscando. El sastre lo tomó y se lo puso, sintiendo inmediatamente una fuerza que emanaba dentro de su cuerpo. Cuando los demonios vieron esto, huyeron como si hubieran presenciado su propia destrucción. El sastre y el hombre virtuoso salieron del sótano del palacio y encontraron a su amigo genio esperándolos afuera. El sastre le preguntó si no tenía miedo de acercarse al anillo, y el genio respondió que el anillo solo era peligroso para los genios, demonios y hechiceros cuando no tenía dueño, pero ahora que tenía un portador, se había vuelto obediente a sus órdenes. El sastre se regocijó por haber completado exitosamente su misión y poder finalmente liberar al sultán de su largo sufrimiento. Se despidió del hombre virtuoso y le prometió que regresarían para liberar la aldea de los hechiceros, tan pronto como liberaran al sultán. Luego partió con el genio de regreso hacia la cueva. Encontraron al sultán esperándolo, quien le dijo que sabía que tendría éxito con la ayuda de Dios y que mantendría su promesa de otorgarle una posición elevada que fuera de su agrado. Sin embargo, primero debían liberar la aldea de los hechiceros opresores. Le pidió que colocara el anillo en su dedo y dejara el resto en sus manos. El sastre colocó el anillo en el dedo del sultán, quien inmediatamente recuperó su forma natural. Señaló con el anillo hacia su batallón de genios, y estos también regresaron a sus formas naturales. Les ordenó que se prepararan inmediatamente para partir hacia el bosque, y efectivamente partieron. Llegaron al bosque y eliminaron a todos los hechiceros, colaboradores y sus sirvientes demonios. El sultán regresó al palacio y retomó las riendas del gobierno. Los habitantes de la aldea se regocijaron y organizaron una celebración masiva para festejar el regreso de su sultán. Durante la festividad, el sultán mandó llamar al sastre y cuando se presentó, lo sentó a su lado y reconoció públicamente su mérito ante todos los presentes, declarando que el sastre se convertiría en uno de sus más cercanos allegados. El sastre regresó junto a su esposa y le relató todo lo que había experimentado. Ella se alegró enormemente, y toda la gente comenzó a hablar sobre las hazañas del sastre, quien se convirtió en uno de los hombres más ricos de la aldea. Esta extraordinaria historia nos demuestra cómo el valor, la honestidad y la disposición para ayudar al prójimo pueden llevarnos a vivir aventuras inimaginables y alcanzar recompensas que superan nuestros sueños más ambiciosos. Si te ha fascinado este relato tanto como a nosotros,
No olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles como esta. Un joven acaudalado se encontraba en la terraza de su palaciego hogar, contemplando las vastas extensiones de tierra que había heredado de su progenitor. Poseía la mayor parte de los terrenos de la aldea y solía proclamar a voz en cuello que era el muchacho más próspero del pueblo. Cuando alguien le solicitaba ayuda, lo expulsaba de su mansión sin contemplaciones, negándose rotundamente a brindar asistencia. No comprendía que la fortuna es cambiante y que nada permanece igual para siempre. Con el transcurso del tiempo, sus recursos se agotaron y perdió todas sus posesiones. Comenzó a experimentar una debilidad extrema y el líder de la comunidad decidió desterrarlo del pueblo, alegando que traía desgracia y deshonra a los habitantes. Cargó con su tienda de campaña, recogió sus pertenencias y emprendió su travesía por el árido desierto. El sol abrasador castigaba sin piedad, mientras las dunas se extendían infinitamente ante sus ojos. Caminó durante días interminables, sin avistar señal alguna de vida, y la fatiga junto con la desesperanza comenzaron a apoderarse de él. No tenía familiares a quienes recurrir ni tribu que lo buscara. Continuó su marcha por el desierto como si se dirigiera hacia un destino ya escrito en las estrellas. Alcanzó una elevación del terreno y decidió establecer allí su campamento. Quiso montar su tienda, pero el agotamiento y la extenuación le impidieron completar la tarea. El hambre lo había dominado por completo. Abandonó la tienda y dejó caer sus efectos personales al suelo, alejándose en busca de algo comestible. Pasó la jornada completa explorando el desierto sin encontrar alimento alguno. Al regresar al lugar donde había dejado sus pertenencias, presenció algo completamente inesperado. Su tienda estaba perfectamente instalada, con las estacas clavadas y las cuerdas tensadas apropiadamente. Se preguntó quién había realizado semejante acto de bondad, pensando que alguien había querido ayudarlo. Al ingresar a la tienda, descubrió que sus objetos estaban organizados con esmero. Una alegría inmensa lo invadió y comenzó a elevar plegarias por quien le había brindado tal favor. El sol se había ocultado en el horizonte, así que encendió una fogata y se entregó al descanso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los actos de bondad pueden transformar completamente nuestras vidas? Esta historia nos muestra cómo la generosidad puede aparecer en los momentos más inesperados. Si estás disfrutando esta narración, no olvides suscribirte para más relatos fascinantes como este. Al despertar, salió nuevamente en busca de sustento, pero regresó con las manos vacías. Sin embargo, al volver a su tienda durante el ocaso, encontró comida preparada esperándolo. Salió precipitadamente del refugio y escudriñó los alrededores, subió a la colina, esperando localizar a quien le había proporcionado el alimento, pero no halló a nadie. Degustó aquella comida que superaba en sabor a todo lo que había probado anteriormente. Se recostó en su lecho improvisado y reflexionó sobre la identidad de quien había montado la tienda, la había organizado y preparado tan exquisito banquete. Esta rutina se prolongó durante 3 días consecutivos. Cada vez que regresaba, encontraba comida en su tienda, pero jamás lograba ver al generoso benefactor que se la proporcionaba. En el 4.º día, decidió permanecer en el campamento durante toda la jornada, esperando encontrarse con quien le brindaba tales atenciones para poder expresarle su gratitud. Curiosamente, ese día transcurrió por completo y el sol se inclinó hacia el poniente sin que apareciera visitante alguno. El joven se cuestionó por qué no había llegado su misterioso benefactor, pensando que quizás vendría al día siguiente. Al día siguiente decidió regresar temprano para sorprenderlo. Cuando retornó a su refugio, percibió movimiento en el interior. Abrió la entrada de par en par y se precipitó hacia adentro, donde contempló a una mujer de belleza extraordinaria que se encontraba en el centro de la tienda. La observó con asombro y le preguntó cómo había logrado montar la tienda por sí sola, algo que resultaría difícil,
incluso para los hombres. Y si alguien la había asistido, ella respondió que lo había hecho completamente sola. El joven le preguntó de qué tribu procedía. La mujer le reveló que pertenecía a una de las tribus de los genios, pero que había vivido en soledad en ese desierto hasta que él llegó. Su presencia la había llenado de gozo y había decidido ayudarlo. El muchacho sonrió sin mostrar temor alguno y no agregó comentario. Entonces la genia le confesó que se había enamorado de él y deseaba contraer matrimonio. El joven rió y le dijo que había vivido como un errante sin familia, rechazado por las tribus humanas debido a su pobreza cuando perdió todo, pero que se sentía dichoso con esa pobreza, especialmente después de haber probado su deliciosa comida. La genia le impuso una condición. Cuando él preguntó cuál era, ella respondió que nunca debía ingresar a la tienda sin solicitar permiso previamente. El joven, sorprendido por la simplicidad del requisito, aceptó la condición sin hesitación. Se desposó con aquella genia y vivió junto a ella días y meses repletos de felicidad y regocijo. Sus rebaños se multiplicaron. Excavaron un pozo cerca de la tienda con la ayuda de su esposa y cultivaron una pequeña parcela de tierra detrás del campamento, de la cual obtenían su sustento. Solían sentarse en la cima de la colina junto a su compañera, admirando su belleza que trascendía toda descripción. Después de 7 años, el joven se encontraba en la tienda acompañado de su esposa Genia y le preguntó con cierta timidez que había notado durante los años previos que su vientre se hinchaba ocasionalmente, creyendo que estaba embarazada, pero nunca ocurría nada. La genia lo miró y le confesó que había tenido varios hijos de él, pero que no podía verlos ni escuchar sus voces. El joven expresó con pesar su deseo de ver a sus descendientes y tranquilizarse respecto a su bienestar, considerando que ese era su derecho. La genia desvió el rostro y le negó rotundamente ese privilegio. Esto enfureció al muchacho, quien salió de la tienda dirigiéndose hacia su pequeño huerto detrás del campamento y se sentó bajo un árbol a reflexionar sobre su situación y los años que había compartido con la genia. Se preguntaba hasta cuándo continuaría en esas circunstancias y se decía a sí mismo que no debería haber ligado su vida a una genia hasta el final de sus días. Sin embargo, recordaba la ayuda que ella le había brindado, pues nunca había experimentado maldad de su parte. Mientras se sumía en sus pensamientos, divisó una enorme serpiente negra que se deslizaba hacia él desde las ramas superiores del árbol, muy cerca de él, con las fauces abiertas, llenas de veneno. El terror se apoderó del joven, quien se levantó precipitadamente y corrió hacia la tienda, ingresando sin pedir autorización debido al miedo extremo que sentía hacia la serpiente. Miraba constantemente hacia atrás, aterrorizado y temiendo que la serpiente lo siguiera hasta el refugio. Pero cuando dirigió la vista hacia su esposa Genia, el horror lo paralizó y su corazón casi se detuvo. La conmoción fue aún mayor que el miedo anterior. Su apariencia era terrorífica y espantosa. Nunca la había visto en semejante estado. Permaneció petrificado en el lugar mientras ella bajaba la cabeza, se cubría el rostro y le decía que había violado el acuerdo establecido entre ellos, por lo que había llegado el momento de la separación. El joven intentó explicar que no había sido intencional, pero la genia lo interrumpió, diciéndole que no había necesidad de aclaraciones, que debían separarse, aunque eso fuera doloroso para ella. Le ordenó que partiera inmediatamente, que abandonara la tienda y esas tierras para no regresar jamás. Cuando él preguntó por sus pertenencias y su tienda, la genia, llena de cólera, le respondió que no tenía derecho a llevarse nada y que debía marcharse sin demora. Le aconsejó que caminara sin voltear atrás, sin importar los sonidos que escuchara detrás de él, y que no se detuviera hasta que saliera el sol.
El joven abandonó la tienda, echó un último vistazo al lugar y comenzó a caminar, sin saber hacia dónde lo llevaban sus pasos. Después de una hora de marcha, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies como durante un terremoto. Luego, escuchó un sonido que se acercaba rápidamente desde atrás. Quiso girarse, pero recordó el consejo de la genia y continuó caminando a pesar de su intenso temor. El ruido se aproximaba cada vez más hasta que pasó junto a él un jinete montando un caballo negro, pero tanto el jinete como el corcel eran de tamaño extraordinario y su velocidad era como un rayo. Pasó como el viento en un abrir y cerrar de ojos. El joven prosiguió su camino sin mirar atrás, pero escuchó otro sonido aún más potente que el anterior. Se detuvo mientras la tierra se estremecía bajo él y el estruendo se acercaba. A pesar de la intensidad del ruido que casi ensordecía sus oídos, decidió no voltear. Se quedó inmóvil y agachó la cabeza por el terror. Entonces pasó junto a él otro jinete más imponente que el primero, montado en un caballo negro con la velocidad de un relámpago fulminante. El muchacho apenas había dado unos pasos cuando la tierra se sacudió nuevamente como si fuera a partirse bajo sus pies. Ya no podía soportar los golpes del sonido y su corazón parecía salirse de su lugar. Estuvo a punto de voltear, pero recordó las palabras de su esposa Genia, así que resistió y bajó la cabeza, cerrando los ojos. Apareció entonces, como en las dos ocasiones anteriores, un jinete de enorme estatura, montando un caballo más negro que las tinieblas de la noche. El joven continuó caminando con piernas temblorosas, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Entonces se dio cuenta de que transitaba por tierras de genios. Se giró rápidamente para descubrir detrás de él un ejército de gigantes que portaban largas lanzas y cabalgaban sobre corceles blindados con hierro. En medio de ellos vio a su esposa Genia montada a caballo, mirándolo con pesar. Le dijo que no le había aconsejado no voltear y que si no lo hubiera hecho, todos los jinetes lo habrían seguido. Le preguntó si sabía quiénes eran esos jinetes, revelándole que eran sus hijos. El joven abrió la boca con asombro y entonces la genia le explicó que ahora se quedarían con él esos 3 jinetes que habían pasado frente a él sin que volteara, mientras que los demás regresarían con ella. Se dio la vuelta con su caballo seguida por los otros jinetes y partieron, dejando tras ellos una nube de polvo y tierra que se estremecía bajo el joven, quien reunió sus fuerzas, se sacudió el polvo de la cabeza y se propuso completar su camino antes del amanecer. Después de que la caminata lo extenuara y cuando el día estaba por despuntar, se desplomó desmayado por el cansancio y el agotamiento. Al despertar, se encontró en la colina cerca de su tienda, como si no hubiera caminado durante horas toda la noche. Se preguntó cómo había regresado a ese lugar, pensando que había sido un sueño, aunque uno muy aterrador. Buscó a su esposa Genia dentro de la tienda, pero no encontró a nadie. Continuó llamándola, pero ella no apareció. Entonces vio a 3 jóvenes que se acercaban desde la distancia. Parecían personas normales, pero habían pasado años desde la última vez que había visto a otro ser humano, por lo que se sintió extrañado por su presencia en ese lugar. Notó que los 3 se acercaban con pasos algo acelerados y que sus cuerpos no proyectaban sombra alguna. El joven desconfió de ellos, pero los saludaron cordialmente, lo que lo tranquilizó. Cuando preguntó quiénes eran, le respondieron que él era su padre y que la genia con quien había estado casado era su madre. Otro de los jóvenes agregó que ya no podría volver a ver a su madre, pues su matrimonio había terminado por la violación del acuerdo, pero que ellos serían su apoyo y sostén si lo deseaba. Le ofrecieron construir una gran casa en ese lugar, o de lo contrario lo dejarían en paz. El hombre les pidió que lo llevaran al pueblo más cercano habitado por humanos, explicando que no tenía fuerzas para continuar viviendo en el desierto y su dureza,
Deseaba vivir entre la gente, casarse nuevamente para encontrar una mujer que atendiera sus necesidades y cuidara de él, pasando el resto de su vida entre los seres humanos hasta ser sepultado en sus cementerios. En cuanto a ellos, podrían reunirse con su madre y hermanos para vivir con su tribu de genios. La tristeza se apoderó de los tres jóvenes al comprender el deseo de su padre. Se despidieron de él con abrazos mientras él enjugaba sus lágrimas. Les pidió que lo regresaran al pueblo donde había vivido antes de llegar a ese lugar. Uno de ellos le advirtió que había tratado mal a los habitantes del pueblo cuando poseía un palacio y la mayoría de las tierras de la aldea, temiendo que lo trataran con dureza. Le pidió que cerrara los ojos, y al hacerlo, se desplomó como si hubiera perdido el conocimiento. Al abrir los ojos, se encontró dentro de su palacio y sus tierras heredadas de su padre, tal como habían sido, como si nunca hubiera perdido nada. Observó a los habitantes del pueblo con el corazón lleno de arrepentimiento, finalmente comprendiendo el error de sus acciones pasadas. Deseaba pedir perdón a los pobladores y compensarlos por todo el daño que les había causado. Al retornar, encontró que el pueblo había cambiado considerablemente. Los niños de quienes se había burlado habían crecido, y las jóvenes a quienes había menospreciado se habían convertido en mujeres. Sintió vergüenza de sí mismo, pero decidió comenzar una nueva etapa en su vida. El joven empezó a tratar a los aldeanos con amabilidad y respeto, ayudándolos en todo lo que estaba a su alcance. Acudía a la mezquita para orar y leer el Corán. Daba limosnas a los pobres y necesitados. Se preocupaba por visitar a los enfermos y ancianos, brindándoles ayuda y asistencia. Con el paso del tiempo, los habitantes comenzaron a percibir el gran cambio que se había operado en el joven. Inicialmente mostraron escepticismo, pero pronto se convencieron de su sinceridad y arrepentimiento. Se convirtió en una persona querida y respetada por todos, considerándolo un ejemplo a seguir en generosidad y entrega. Un día, el joven decidió regresar al desierto y dirigirse a su tienda para buscar a su esposa Genia y sus hijos. Montó un caballo y se dirigió hacia el campamento, donde encontró a su esposa Genia esperándolo. Le preguntó por qué lo había abandonado, y ella le respondió que nunca lo había dejado, que todo el tiempo había estado con él, observándolo, pero que él no podía verla. El joven le pidió perdón por haber entrado a la tienda sin permiso, explicando que lo había hecho por miedo a la serpiente que casi lo alcanza y que nunca lo habría hecho en circunstancias normales. Ella le confesó que sabía que había actuado involuntariamente y que nunca se había enojado con él. Cuando preguntó por sus hijos, le reveló que nunca había quedado embarazada de él y que los jinetes que había visto eran sus hermanos del pueblo de los genios. Le contó que lo había amado desde el día en que se había parado en medio de su palacio, contemplando sus tierras, pero que se había disgustado cuando lo escuchó decir entre los pobres que era el hombre más rico del mundo. Por eso había hecho que perdiera todo. Sin embargo, cuando supo que había comenzado a tener compasión por los pobres y tratar bien a la gente, se había llenado de alegría. Le explicó que esa había sido la condición de su padre y hermanos genios, que solo se casara con un hombre bondadoso y generoso con los humildes, no como había sido anteriormente. Admitió que no era realmente su esposa, que lo había engañado al respecto, pero ahora deseaba genuinamente convertirse en su esposa, y le preguntó si aceptaría. El joven se llenó de gozo y se casó con aquella genia. La llevó a vivir con él en el palacio, continuó mostrando compasión y dando limosnas a los pobres, y toda la gente llegó a amarlo. Esta hermosa historia nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la bondad de nuestro corazón y en cómo tratamos a quienes nos rodean. El protagonista tuvo que perder todo para descubrir lo que realmente importaba en la vida.
Si esta narración te ha inspirado tanto como a nosotros, suscríbete ahora para no perderte más relatos que transformarán tu perspectiva sobre la vida y los valores humanos.